Gracias, Laureano, a ti y al Heraldo por invitarme a esta conversación, por esta entrevista que vamos a sostener. Ya estamos en hora. De inmediato comienza, que tú eres quien pregunta, tú eres quien entrevista. Mi felicitación Sí. por la labor que vienen realizando. No, Pero gracias. si tú me permites, sí. si tú me permites, antes de ya tú conducir nuestra conversación, quiero compartir contigo algo que oí esta mañana. Ahora, mientras buscaba cómo tú entrabas sobre el hecho de que Díaz-Canel hoy rendía homenaje a Máximo Gómez y ponía de manifiesto que ellos, a quienes bien se parecen, no es a Gómez, no es a Maceo, no es a Martí, no es a Agramonte, no es a Cepeda, no es a ninguno de nuestros héroes independentistas. Ellos, por el daño que hacen a la nación, a quienes más se parecen es al conde de Balmaceda, con su creciente Balmaceda, y a Valeriano Weyler, con la reconcentración de los cubanos. Más hambre y más miseria que Valeriano y Balmaceda, y más daño al pueblo cubano que Valeriano y Balmaceda le han causado los Castro y Díaz-Canel. Y lo otro, rapidísimo, hermano mío, es que hoy oía por enésima vez, esto lo escuchamos constantemente en los mismos medios de prensa del régimen, es que Japón donaba a Cuba medios, tecnología para el programa Arrocero. Y me decía una vez más, una pregunta que siempre me hago, yo me decía, ¿por qué los explotadores comunistas se sienten tan obligados a mentir siempre y a decir que todas las injusticias del planeta se curan con su socialismo? ¿Y por qué los tontos explotados por el comunismo y que defienden al comunismo tan tontamente repiten esta estupidez? Si el mundo entero fuese socialista, ¿quién donaba tecnología? ¿Quién donaba dinero? ¿Quién mandaba remesa? ¿Quién sostenía a estos regímenes improductivos? ¿Quién? Bueno, habría que entonces ver si para esa fecha, que por suerte nunca va a llegar, el momento en que los comunistas se adueñen del planeta, ellos están condenados a desaparecer de la faz de la Tierra, habría que ver si ya tenemos visitantes extraterrestres que nos traigan donaciones o nos envíen remesas para sobrevivir en un mundo improductivo y esclavizado. Ferrer, ¿me escuchas? Porque la imagen se te ha frizado. Sí, pero te escucho perfectamente y te veo perfectamente. Sí. Ferrer, voy a hacer una acotación a lo que estabas comentando. Lo peor no es que Cuba vive desde hace más de 60 años de la miseria y de mendigar en todo el mundo donaciones. Estamos hablando que desde el principio de la revolución o de la involución que ellos tienen, Cuba necesitó la ayuda de todo el bloque comunista para sobrevivir. Hoy, Cuba, que tanto quiere promulgar en el mundo el socialismo y gasta dinero en eso, si no fuera por el capitalismo, Cuba se estuviera muriendo de hambre. Porque incluso el 80% reconocido por el propio gobierno, el 80% de lo que el pueblo consume es importado desde los países capitalistas. Es decir, si no existiera el capitalismo, en Cuba hoy no habría comida. El 80% de todo lo que Cuba importa, no solamente comida, proviene del capitalismo. Pero hablando de las noticias, hay una noticia hoy que sí fue preocupante, más que la locura de Díaz-Canel. Ayer la ministra de Justicia, la fiscal general de Cuba, descaradamente, abiertamente sacó los números de las personas y los procesos sumarios que el gobierno cubano ha hecho durante la pandemia. Y cuando uno traduce esos números por día, estamos hablando que el gobierno cubano ha hecho procesos sumarios a 45 personas por día desde que empezó la pandemia. Y cuando hablamos de procesos sumarios, estamos hablando de procesos sin ninguna
legalidad, procesos donde ningún detenido tiene un respaldo jurídico que garantice sus derechos. Y eso ocurre en Cuba y desgraciadamente hasta la propia fiscal general lo ha reconocido abiertamente como si fuera un logro de la involución que ellos tienen. No sé si me estás escuchando, Ferrer. Perfectamente, sí. No te preocupes, cuando hay alguna interferencia te lo hago saber por WhatsApp de inmediato. Se escucha perfectamente. Perfecto. Ferrer, antes de todo, yo quisiera felicitarte en nombre de todos los cubanos que aspiramos a la democracia en Cuba por el merecido reconocimiento a tu incansable trabajo, porque realmente tienes un trabajo 24 horas por la libertad de Cuba, a este reconocimiento que es de la medalla de la libertad Truman Reagan, que te fue otorgado el 11 de junio. Realmente te felicito en nombre de todos los cubanos por ese alto reconocimiento. Y te lo agradezco enormemente, te lo agradezco muchísimo. Vamos, mi labor, mi humilde, mi modesta labor a favor de la libertad de Cuba, a favor de la democracia, del respeto a los derechos humanos, a favor de una Cuba justa, próspera, fraterna, es una cuestión de deber, es una cuestión de compromiso con mi pueblo. Por eso me honra, ¿no?, la Fundación Memorial Víctima del Comunismo al otorgarme tan prestigiosa medalla, tan prestigiosa distinción. Distinción que en realidad la merecen todos los buenos cubanos, empezando por los presos políticos que no se rinden, empezando por los que nunca se han rendido, ni en el presidio, ni en la lucha en las calles de Cuba, ni en el exterior, ni en la diáspora. Es decir, todos los cubanos que dan lo mejor de sí diariamente a favor de esa Cuba con todos y para el bien de todos, que soñó José Martí, por la que luchó Martí y lucharon otros tantos buenos cubanos. Ellos y todos los que no se rinden, los que no se cansan, los que no desmayan, son merecedores de esta y de otras muchas distinciones. Pero mira lo que son las cosas, un premio justo o un premio de prestigio da lugar a otros muchos premios. Y hoy mismo me acabo de enterar que hoy he sido nuevamente premiado y vamos, con algo que sin duda nos da muchísima satisfacción. Y ese premio es el que nos da precisamente el régimen que explota, que reprime, que oprime a nuestra nación. Acaban de publicar otro artículo difamatorio contra mí en el diario Granma, en el órgano oficial del partido que oprime y reprime al pueblo cubano. Y cuando el enemigo ladra, cuando el enemigo se comporta de esta manera, me tengo que recordar de ese famoso pasaje del Quijote de Cervantes, donde precisamente el Quijote, donde Don Quijote le dice a Sancho Panza, su escudero: Sancho, si los perros ladran es porque andamos. Así que esa distinción inmerecida, pero que agradezco mucho, porque nos demuestra que no estamos solos en esta desigual lucha por la libertad y la democracia, en esta compleja y difícil tarea de poner fin a una oprobiosa tiranía de carácter estalinista, de tipo comunista. Eso de verdad que lo agradecemos. Pero este premio del régimen demuestra que vamos por buen camino, porque si no, no se pusiesen tan furiosos, tan coléricos y atacasen de la manera en que lo hacen. Gracias a ti por la felicitación, hermano mío. Ferrer, hablando del régimen, sabemos que la dictadura nunca cesa en el acoso a la oposición, especialmente en estos momentos en el que el país se encuentra sumido en dos crisis, en dos graves crisis. La de crisis que trajo el coronavirus y la escasez de alimentos y de todo tipo de productos que ha repercutido en la isla. Entonces, quisiera saber, en medio de toda esta ola represiva, porque ya lo hemos visto, incluso según las propias declaraciones que hizo la fiscal general de la República en el día de ayer, que ha aumentado los casos sumarios y las detenciones y los presos en Cuba en estos 3 meses, en medio de esta crisis que se encuentra y en medio de la pandemia que se encuentra Cuba hoy, ¿cómo ha repercutido el aumento de la represión a los miembros de UNPACU y a todos los miembros de la oposición en Cuba?
Sí, mira, sin duda, en la medida en que la pandemia del nuevo coronavirus ha estado afectando a nuestra nación, el régimen también ha estado aumentando su acoso, hostigamiento, persecución, represión en general contra los opositores pacíficos, contra los periodistas independientes y contra muchos ciudadanos, contra muchos cubanos que no están organizados, que no pertenecen a ningún grupo, que no son o se han declarado periodistas, aunque hagan periodismo ciudadano, aunque por su cuenta expresen lo que sienten y publiquen, difundan imágenes, videos, fotos sobre la triste y lamentable realidad que vive actualmente nuestra nación. Contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, como también de otras organizaciones, la represión se ha estado incrementando, se ha estado recrudeciendo y va encaminada a forzar la salida del país o el abandono de la lucha de nuestros coordinadores y más destacados activistas. Incluso la policía política por estos días ha retomado con mucha fuerza lo de amenazar y demostrar que las amenazas van en serio con la prisión, tortura, asaltos de hogares, robo en los hogares de los activistas, golpiza y otras acciones represivas, por un lado y por el otro, diciéndole al activista, todo esto te lo evitas si te montas en un avión con un boleto pago hacia Centroamérica, hacia Guyana o hacia el mismo México, ya en la parte más cercana a la frontera con los Estados Unidos. Si te vas, te evitas prisión, tortura y todas las cosas que te hacemos. Ese es el mensaje de la policía política contra los activistas. Y esto se viene incrementando en estos meses, en estas semanas, en estos días, porque el régimen sabe que a mayor hambre, a mayor penuria, a mayor escasez, desabastecimiento y mayor represión, que es la única fórmula que ellos tienen para enfrentar el creciente descontento de la población, pues más cerca, más próximo va a estar el estallido social. Los pueblos pueden aguantar mucho tiempo, pero llega el momento en que ya los ciudadanos dicen, basta, me cansé de soportar opresión, me cansé de vivir con hambre, me cansé de vivir en la miseria, y deciden reclamar sus derechos, deciden protestar contra los abusos, contra las injusticias, contra la opresión. Y el régimen no quiere que hayan personas convencidas en ese momento de la explosión social de que la solución está en el cambio total de sistema, que la solución radica en desmontar el régimen totalitario comunista y traer a Cuba, transitar de manera rápida hacia un verdadero Estado de Derecho, hacia una verdadera democracia, hacia el pluralismo político, elecciones libres, respeto a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respeto a que los cubanos puedan decidir su presente y su futuro. El régimen apuesta por que a medida que se den explosiones aisladas, ya sean en Moa, en Holguín, en La Habana, en Santiago de Cuba, en Camagüey, en Ciego de Ávila, ellos puedan solucionar rápido el problema con más represión y con un camión de productos alimenticios escasos y caros, o que pueden incluso bajarlo de precio en ese momento, pero que se acabarían en unas 24, 48, 72 horas. Pero ellos apuestan aquí mandando un poco de alimentos para aplacar a los inconformes, a los descontentos, generalmente por hambre, por privaciones de todo tipo. Ellos pueden ganar un poco de tiempo y que asustando y aterrorizando a los protagonistas principales de esas explosiones espontáneas, pues que van resolviendo, van poniendo parche, van controlando y van, vamos, alargando su permanencia en el poder. Ellos temen que ante esas explosiones los líderes de la oposición pacífica, convencidos de que el cambio es vital para poder solucionar el problema de la hambruna, el problema de la miseria generalizada y el problema de la represión, de la falta de derechos, ellos temen, repito, disculpa, que sean las personas que se pongan delante de esas explosiones sociales y las conduzcan de la manera debida para forzar el cambio necesario en la nación. Por eso es que incrementan la represión, por eso es que tratan de sacar a nuestros activistas del país o rendirlos por temor a la prisión, por temor a la tortura y dejarlos inactivos, asustados en sus viviendas,
sufriendo escaseces, penuria, hambre, que incluso la policía política le ofrece a los activistas mejoras materiales a cambio de que dejen sus activistas, mejoras en alimentos, mejoras en productos de aseo, incluso le ofrecen dinero, le ofrecen habitas para que se tranquilicen y no le den dolor de cabeza a la familia Castro, a Díaz-Canel y a todos los altos funcionarios que viven, lucran del sudor, del sacrificio del pueblo cubano. Por eso el incremento de la represión, por eso la vigilancia en torno a nuestros hogares, por eso las detenciones, por eso la golpiza contra Saqueo Báez, contra los artistas del movimiento San Isidro, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero, por eso la persecución a las damas de blanco, por eso el acoso a activistas, sindicalistas, periodistas y ciudadanos en general. El régimen lo único que sabe o la única herramienta que creen que les resulta siempre efectiva, además de la manipulación y de las mentiras que mueven a través de sus medios de prensa que se pagan con el sudor del pueblo cubano, pero se usan para beneficio de la familia en el poder. Ellos creen que su mejor aliado es la represión, son los golpes, la prisión y la tortura, pero eso se les va a acabar también, esa efectividad que le produce el terrorismo de Estado, la represión constante y la manipulación y la mentira se van erosionando cada vez más y cada día son más los cubanos que se enfrentan con firmeza y valor, y la explosión social que va a dar al traste con la tiranía, ellos no la van a poder evitar por mucho tiempo. Ferrer, tocando el tema de la situación y la posible explosión social, ya estamos viendo, por ejemplo, un lento despertar dentro del pueblo, casos como el de Moa, que han sido bien connotados y que toda la prensa independiente y toda la prensa extranjera se ha hecho eco de las protestas que hubieron en Moa. Usted que está dentro de Cuba y usted que está cerca del pueblo cubano en este momento, ¿ve usted cerca lo que todo el mundo sueña, es decir, lo que todo cubano que estamos dentro y fuera de Cuba soñamos? ¿Ve usted cerca un pronto despertar general en el pueblo que conduzca a manifestaciones multitudinarias en Cuba? Sí, cómo no. Discúlpame que estoy tratando de fijar el teléfono en algún lado, como esto fue improvisado por los errores que tuvimos con el otro mecanismo de transmisión. Ahora por fin logré fijarlo, porque créeme que ya te estaba respondiendo de manera incómoda por el agotamiento de la mano al tener el teléfono levantado. Pero ya lo fijé, ya podemos, ahora me siento más cómodo y lo tengo un poco más distante, que me estaban diciendo en pantalla ahora que estaba muy cerca de mí el teléfono y que no me podían ver incluso bien, de manera clara, nítida. Sí, mira, ese despertar está ocurriendo. Todos sabemos que no hay cuestión que despierte más a un pueblo explotado, a un pueblo oprimido, que precisamente el agravamiento de la crisis que produce cada vez más hambre, más miseria, y que acompañando ese incremento del hambre y de la miseria vaya también la represión. Esto ayuda muchísimo a que las personas digan: me cansé, no voy a seguir aguantando. Y podemos sumar que juega un rol fundamental, un papel muy importante, el creciente uso de la nueva tecnología y de la Internet, aún limitado, aún excesivamente caro, aún con muchas dificultades, pero son cada vez más los jóvenes y los ciudadanos en general que dentro del país se informan de manera en que no podían hacerlo anteriormente. Entonces, crisis en crecimiento, hambre, miseria y represión en aumento, y también en aumento el deseo de los cubanos de buscar información y de saber qué ocurre en el pueblo vecino, qué ocurre por todo el país, qué se hace, qué se dice, quién opina, quién publica, quién denuncia y qué pasa en el exterior, qué apoyo tenemos en el exterior, qué solidaridad nos llega desde, digamos, Estados Unidos, otros puntos del continente, es decir, en Latinoamérica también, o desde Europa. Todo esto va creando una mentalidad, una conciencia de que hay que producir el cambio. O la mayoría todavía espera que se sacrifiquen otros, pero cada día son más esos otros dispuestos a sacrificarse. Y estamos viendo que va incluso en crecimiento los momentos, las situaciones en que la población reacciona ante
la miseria, ante el hambre, ante los abusos policiales, ante la corrupción de policías y funcionarios y otros funcionarios públicos, y se van dando protestas y más protestas. Todavía es un juego de ajedrez muy complejo porque el pueblo reacciona, los opositores reaccionamos, los opositores planteamos, criticamos, protestamos, el pueblo vuelve a reaccionar y se queja aquí, se queja allá, pero el régimen mueve también sus fichas, mueve también sus piezas, mueve sus peones, sus alfiles, su torre, como se hace en el ajedrez, y trata de contrarrestar o de paralizar o de silenciar cualquier foco de protesta. Pero el pueblo también reacciona, la oposición también va reaccionando, y poco a poco esto va dando lugar a jugadas cada vez más complejas que van acercando la partida al punto en que alguien sufrirá el jaque mate. Y estamos completamente seguros que ese jaque mate cada vez se aproxima más, y no va a ser el régimen quien se lo va a dar nuevamente al pueblo, como han hecho durante ya más de 6 décadas. El jaque mate final que se acerca lo va a dar el pueblo al régimen castrocomunista. Y cuando digo al régimen castrocomunista, me estoy refiriendo a las facciones más retrógradas, más ancladas en una postura totalmente intransigente, porque hasta en las esferas del régimen hay personas que desean, hay muchas personas y muchos funcionarios, tanto arriba, que es donde menos los hay, pero también muchísimos a nivel intermedio y en los bajos niveles, que desean que se produzcan cambios pronto en la nación, porque saben que esto se hace insostenible y que marchamos hacia un abismo y hacia una crisis o catástrofe de consecuencia incalculable, invaluable. Todo el mundo está muy preocupado, la mayoría está muy asustada por el incremento de la miseria y por la postura inmovilista de la familia Castro y de sus más cercanos colaboradores, que son los causantes de tantos problemas y de situaciones tan difíciles. Exactamente. Ferrer, una pregunta, porque todos esperamos ese día, el día del jaque mate al régimen, el día que la dictadura o se vaya, o se rinda, o se caiga. Ese día, el día que la dictadura se caiga, que es el día que todo cubano sueña, ¿cómo visualiza José Daniel Ferrer, cómo visualiza un Paco la transición política dentro de Cuba? Sí, mira, una cuestión es cómo la visualizamos y otra cuestión es cómo la realidad impondría que se realice. Nosotros soñamos, queremos, trabajamos, luchamos por una transición lo más ordenada, lo más pacífica, lo menos traumática hacia la democracia y la reconstrucción material y moral de la nación, es decir, hacia verdaderos derechos y libertades para el pueblo cubano, un verdadero Estado de Derecho, un sistema verdaderamente democrático y con economía de mercado, con una sólida economía que produzca bienes y servicios y que ayude a el pueblo, permita que el pueblo cubano con sus esfuerzos, con sus potencialidades, salga o salgamos de esta terrible situación que venimos viviendo durante 6 décadas. Una transición a lo húngaro, por ejemplo, sería muy conveniente para los cubanos. Sabemos que los húngaros fueron de las naciones comunistas que pudieron transitar de una manera más tranquila hacia la democracia. Incluso también los checos, aunque primeramente hubo acciones muy violentas, represiones del régimen comunista hacia los manifestantes, sabemos también que se produjo una rápida revolución conocida como Revolución de Terciopelo, y eso hizo que los comunistas moderados, los comunistas partidarios de la reforma, entrasen en diálogo y acordasen con opositores notables, disidentes notables, firmantes de la famosa Carta de los 77 o del 77, incluyendo a Václav Havel, al dramaturgo que había estado en prisión precisamente por su postura disidente, el autor de ese famoso y muy importante libro para quienes luchamos por la libertad de naciones comunistas y para todos los ciudadanos del planeta, que lleva por nombre El poder de los sin poder.
poder. Eso queremos, por eso trabajamos, por eso nuestras propuestas, por eso nuestra labor diaria de concientización, de protesta, de manifestarnos, de exigir, de denunciar, pero como dije anteriormente, el proceso de transición en una nación, sea cual sea la nación, tiene que ver también con, y podríamos compararlo nuevamente con una partida de ajedrez. Tú deseas algo, pero el régimen o los que tienen poder o mayor cuota de poder en el régimen también tienen planes, también tienen deseos. Y cuando se empiezan a mover las piezas en el proceso de transición, los del régimen quieren obtener la mayor cuota de poder o mantener porque lo tienen. Es un hecho que el poder real lo tienen ellos, por desgracia aún lo tienen ellos son los que controlan a la nación, ellos son los que fijan y deciden cada paso en la nación, ellos son los que encarcelan, ellos son los que torturan, ellos son los que fijan qué se vende, qué come el pueblo, ellos son los que deciden qué producto llega o qué producto no llega, ellos son los que desabastecen a capricho para generar situaciones o abastecen miserablemente en un momento dado. Eso es un hecho, eso no hay que discutirlo. Ahora, en ese proceso de transición que solo es posible con presiones crecientes desde la ciudadanía, porque aun cuando en el régimen llegue a aparecer una figura muy reformista al estilo Gorbachev, tenemos que recordar que Gorbachev nunca planificó en un primer momento, aunque ahora diga que sí, de montar al comunismo de un golpe y convertir a la Unión Soviética en una nación democrática. Él tenía planes, pero como alguien había dicho, creo que un periodista inglés, estos regímenes son irreformables y cuando permiten ciertas cuotas de derechos a la ciudadanía, pues entonces comienza entre el pueblo a desarrollarse una avalancha de reclamos, de protestas, de acciones que terminan desmontando por completo a ese sistema. Por eso es que los de aquí de Cuba, viendo la experiencia soviética, la experiencia de Europa del Este, de la Alemania comunista, de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, Bulgaria y demás naciones bajo este tipo de sistema en Europa Oriental, en Europa Central, por eso es que se resisten a permitir el cambio, por eso es que lo más retrógrado imponen mano dura y reprimen y están dispuestos no solamente a encarcelar y torturar, sino incluso a matar. Pero te repito, cuando ese proceso de transición que nunca se produce sin suficientes presiones de la población, y por eso no es nuestra tesis de que hay que mover al pueblo a protestar y hay que dar el ejemplo para que el pueblo vea que se protesta, se manifiesta un número creciente de cubanos por derechos y libertades fundamentales, por el fin de la opresión y la miseria. Cuando esa partida empieza a desarrollarse, ahí entran en juego muchos factores. Depende de la firmeza, la inteligencia, la capacidad, las habilidades para negociar de los líderes opositores prodemocráticos. Porque por parte del régimen, por reformista que pueda ser quienes estén en el poder y quienes estén negociando bajo presión la transición a la democracia, siempre van a tratar de dar lo menos posible y de mantener la mayor cuota de poder en sus manos. Ahí el negociador o los negociadores son, o llevan sobre sus hombros, y las presiones populares que no pueden faltar, llevan sobre sus hombros la calidad y el destino de la transición. Un buen negociador al estilo, por ejemplo, Lech Walesa en Polonia, con las presiones del partido o del sindicato Solidaridad, pueden hacer la diferencia. Un mal negociador puede incluso frustrar las esperanzas del pueblo, puede desmovilizar o desmotivar a las masas que estén protestando y puede hacer una pésima negociación con los individuos en el poder, y esto puede dar lugar a una transición pésima al estilo la transición rusa, que sabemos que Rusia sigue sin democracia, sigue sin un sistema verdaderamente de derecho, y que allí los altos funcionarios del mismo régimen comunista se repartieron las riquezas de la nación y el mismo poder de la nación, y que el pueblo todavía no puede elegir verdaderamente en elecciones libres y democráticas a sus representantes. Sabemos de todos los mecanismos que utiliza Putin para mantenerse en el poder, y ya hemos visto por cuántos años se viene estando en el poder, moviéndose de presidente a primer ministro, pero siendo siempre el que manda. Y hemos visto otros procesos
de transición como el que ocurrió en Nicaragua, que los sandinistas se quedaron con la riqueza, con el poder económico y luego volvieron al poder y hemos visto a dónde han llevado a la nación centroamericana. Ahí está Daniel Ortega y Rosario Murillo todavía explotando más que nunca y oprimiendo más que nunca al pueblo nicaragüense. Por tanto, la transición, a tu pregunta la respuesta de la transición que queremos es la más ordenada, la más pacífica, la más coherente, la que más beneficie al pueblo cubano y menos traumas le cause, pero la que va a suceder es la que seamos capaces de protagonizar y son segundos. Eso de planificar, hay que tener ideas, hay que tener propuestas, hay que tener planes y lo tenemos en la UNPACO y lo tenemos en Cuba Decide y lo tenemos en muchos de los grupos y proyectos de la oposición, la MUAC, es decir, los diferentes grupos, partidos que existen. Hay muchas propuestas muy válidas. Ahora bien, que nadie se olvide que los hechos se van desarrollando a veces a tal velocidad que en fracciones de segundo se decide lo que en realidad va a pasar en el futuro y puede ser que no tenga absolutamente nada que ver con ninguno de los planes que se han hecho, porque en una partida de ajedrez, aunque comience tu movida, o aunque empiece tu defensa con una defensa siciliana o la que sea, el resto del partido depende de lo que el adversario haga, de lo que las condiciones del juego que se va desarrollando exijan. Por lo tanto, todo va a depender de cómo se muevan los actores internos, cómo se muevan los que representan el poder del régimen totalitario, cómo se mueva el pueblo, cómo nos movamos nosotros los opositores de dentro y fuera de Cuba, los demócratas cubanos que estamos en la isla y los que están exiliados, y de cómo nos apoye y de cómo se mueva la comunidad internacional, cómo lo haga Estados Unidos, cómo lo haga la Unión Europea, cómo lo haga la OEA, cómo lo hagan países vecinos en nuestro entorno latinoamericano y caribeño. De todas esas cuestiones depende la real transición. Lo demás es pura fantasía o idea que tenemos, más positivas, menos positivas, más realizables, menos realizables, pero no dejan de ser proyectos, planes e ideas. Los hechos se definen en el terreno en la medida en que las cosas comienzan a moverse. Fred, según le entendí entonces, y me hizo, aparte de todo, me hizo recordar Eclesiastés de Salomón, cuando Salomón siempre dijo, del hombre es trazar planes, de Dios es enderezarlos, porque muchas veces trazamos los planes y las cosas suceden en fracciones de segundo. Pero, salvo esta acotación, usted y yo estamos de acuerdo en una cosa, que al 100%, sobre todo, ni siquiera al 99%, y es que en una transición, en un proceso transicional, Cuba necesita el consenso de todos los partidos opositores que existen y que han luchado de diferentes formas y de diferentes prismas contra la dictadura. Le hago esta acotación porque yo no sé si usted está enterado, no sé si usted sabe, porque son muy pocos conocidos, que hay un grupo en el exilio que se autodenomina Gobierno Constitucional de Cuba en la transición. Grupo que prácticamente nadie conoce dentro de Cuba, pocos conocen fuera de Cuba en el exilio, y este grupo que ya ellos tienen su presidente nombrado, primer ministro, ministros, este grupo ataca abiertamente, porque este grupo se ha dedicado a atacar abiertamente a toda la oposición cubana, incluyéndolo a usted, incluyendo a personas que han sido asesinadas por el régimen, como Osvaldo Payá o como Laura Pollán, acusándolos incluso a ustedes y a nosotros, incluso que somos el periódico más anticomunista que existe en el exilio, hasta nosotros nos han acusado de comunistas, y este grupo demuestra, por la forma en que actúa, que está completamente alejado de cualquier signo de democracia, de cualquier deseo de conversación con la oposición cubana. Ellos solamente quieren imponerse en el gobierno basándose en subterfugios de la Constitución del 40. Yo no sé si usted tenía conocimiento de eso. Sí, mira, te confieso que tengo poco conocimiento sobre el tema,
pero sí he visto, vamos, en titulares, en ciertos comentarios en Facebook, buscando porque nadie puede luchar desinformado. Cuando luchas a favor de la democratización de tu nación, cuando te interesan los problemas políticos y sociales, no solamente de tu nación, sino también del resto del planeta, obvio que tienes que informarte al máximo posible, pero tienes que, tienes que hacerte un orden de prioridades y tienes que saber qué cosa es más importante y qué cosa es menos importante. Y si bien es cierto que todo ser humano, todo cubano, toda persona tiene derecho a exponer, a plantear su propuesta o sus planes o luchar por sus planes, siempre que esto respeten los derechos y libertades de los demás, siempre que estos no atenten contra vidas, contra derechos ajenos. Recordemos al benemérito de las Américas, recordemos al político liberal mexicano Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿No? Partiendo de ese punto, te repito, respetamos y creemos que todos tienen derecho a proponer y a decir cómo creen que se puede transitar a la libertad, a la democracia, al respeto a los derechos humanos en Cuba. Pero, como te dije anteriormente, tenemos que priorizar. Nosotros vamos priorizando en el orden siguiente. ¿Quiénes resultan más positivos a nuestro entender? Y podemos estar equivocados. ¿Quiénes resultan más positivos, más proactivos, más eficaces, más productivos en esta lucha por la libertad y la democracia de Cuba? Y siempre hemos tenido como máxima que quien o quienes consumen parte de su tiempo o mucho de su tiempo o parte de su energía o casi toda su energía en atacar a la vanguardia clara, visible de la oposición prodemocrática cubana, ya no resultan de mucho interés porque no son proactivos, son más bien reactivos. Y unos son agentes del régimen, otros son personas simplemente equivocadas que no le imponen ni siquiera un pensamiento lógico a su vida, a sus acciones, a su planteamiento y terminan incluso favoreciendo al régimen con su postura aparentemente de extrema confrontación anticomunista. Por ejemplo, acusar de comunista al difunto Osvaldo Payá, acusar de comunista a su hija, nuestra hermana de lucha Rosa María Payá, acusar de comunista a las damas de blanco, acusar de comunista a Guillermo Fariña, a Félix Navarro, a Dagoberto Valdés, a cientos de cubanos que están enfrentando a los comunistas en primera fila y que son los que reciben prisión, golpizas, asaltos, tortura, de todo tipo. Es un disparate, es un disparate. Pero no nos olvidamos, vamos un poco atrás a la historia, no solamente de Cuba, sino extranjera. ¿De qué acusaban a nuestros mambises? Muchos cubanos que incluso abogaban por la autonomía o reformas profundas en el Estatuto de Cuba en tiempo del colonialismo español. Lo acusaban de las peores cosas, pero hoy, ¿quién ataca? ¿Quién se atreve a atacar a esos hombres que dieron lo mejor de sí, que lo sacrificaron todo, que sacrificaron fortuna, que sacrificaron su vida por la independencia y la libertad de Cuba, por querer una Cuba, repito, me gusta mucho repetirlo, con todos y para el bien de todos. Una Cuba, como dijese Martí, donde de las opiniones y de los derechos de sus hijos, todo no precisamente estuviese hecha la nación, porque de los derechos y opiniones, decía el apóstol, de sus hijos todos está hecho un pueblo y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. Entonces, cuando alguien ataca y califica de comunista a la avanzada anticomunista, me digo, no tengo tiempo para perderlo con semejantes opiniones, semejantes tesis, semejantes grupos, semejantes personas. Y si luego hago una evaluación, encuesto a la población, si conocen a esa persona y resulta que nadie, absolutamente nadie sabe que ellos existen, entonces me digo, ya esto es una cuestión secundaria, no es una cuestión primaria, no es una cuestión en medio de tantas cosas que hay que enfrentar en represión, hambre, miserias, ataques, calumnias, difamaciones. No vamos a perder nuestro tiempo en eso porque nuestra postura es aunar esfuerzos, consolidar estrategia, trabajar mano a mano, codo con codo, hombro con todo buen cubano dentro y fuera
de Cuba. Y cuando sientan su tesis, repito, en atacar a quienes deberían considerar sus hermanos de causa, de lucha, entonces me digo, ¿en qué están? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su plan? ¿Qué quieren hacer? Y ahí volvemos incluso a, digamos, Polonia y Walesa. En Polonia acusaban individuos como estos que ahora tú me mencionas, los mismos, esa parte que tenían en Polonia, que son los similares, los equivalentes a esta persona que tú me estás mencionando, calificaban a Walesa de ser un instrumento de Jaruzelski. Incluso se burlaban de Walesa y elaboraban caricaturas con un Walesa vestido de novia de los brazos de Jaruzelski, el dictador comunista, y decían que Jaruzelski era la novia, que Walesa era la novia del dictador comunista. Pero luego el mundo, porque el mundo está lleno de individuos torpes y tontos, pero el mundo también está lleno, tiene muchísimas personas muy inteligentes. ¿A quién reconocía el mundo? A Walesa. ¿A quién premiaba el mundo? A Walesa. ¿A quién le dieron la medalla presidencial estadounidense? A Walesa. ¿A quién le dieron el Nobel de la Paz? A Walesa, porque el mundo inteligente que sienta pautas en el planeta, aunque a veces los astutos, pillos, inteligentes, enemigos de la libertad, se salgan con la suya, como Fidel Castro se salió en su momento y como Hugo Chávez lo hizo en el suyo y como lo hizo Ortega también en el suyo, aunque muchas veces los pillos malos hagan y se salgan con la suya, el mundo sigue teniendo muchas personas coherentes, inteligentes, con un pensamiento muy lógico, muy positivo, que saben dónde está la cordura, dónde está la propuesta inteligente, dónde está de verdad lo que se debe aplaudir, lo que se debe reconocer. Decirme, por ejemplo, a mí, anticomunista es faltarle el respeto a una administración estadounidense que nos da todo su apoyo y que todo el mundo reconoce que es una administración muy firme contra el comunismo. Decirme comunista a mí o a Osvaldo Payá o a Guillermo Fariña o a Rosa María Payá o a Antuni o a cualquier otro opositor a las damas de blanco es decirle comunista, por ejemplo, a esa prestigiosa fundación Memorial Víctima del Comunismo, que ha premiado 4 veces, incluso las últimas 3 veces fue a Guillermo Fariña, a Osvaldo Payá, póstumamente, y a quien les habla en este momento. Es ofender a la fundación o a una de las fundaciones más prestigiosas a nivel mundial en la defensa de las víctimas del comunismo y en la lucha contra los crímenes del comunismo. Es decir, que ese tipo de pronunciamientos resultan ilógicos, descabellados, torpes, estúpidos, y más cuando se concentran en creer que se puede transitar a la democracia con simples planteamientos que no lo leen, no lo escuchan, no lo oyen más de 40, 50 o 200 personas y que no lo apoyan más de 25, 30 o 40 y que de esa manera, en vez de buscar sumar, en vez de buscar alianza, en vez de respetar para ellos ser respetados, se dediquen a atacar a los demás, se aíslan de una manera tal que se condenan a pasar a la historia como inexistente, como que nunca nadie los vio, que nunca nadie supo qué hicieron, y quienes lo vieron lo consideraron como personas poco coherentes, poco inteligentes, de pensamiento totalmente contrario a toda lógica, a todo razonamiento inteligente. Y te digo más, como te dije anteriormente, el proceso de transición a la democracia se da primeramente por presiones populares, segundo por las habilidades de los líderes que conduzcan a las masas y los líderes que negocien esa transición, porque de que hay que negociar la transición, hay que negociarla por una sencilla razón. La otra opción se llama armarse y derrotarlo por la violencia. Y no conozco sangre y sufrimiento todavía a ningún cubano coherente que diga o defienda esa tesis. Incluso quienes la defienden y no la están poniendo en práctica se desprestigian automáticamente, porque el ser humano que cree que la receta para algo es, por ejemplo, este vaso con este poco de agua y no toma ese poco de agua porque está convencido que esa es la receta, se desprestigia. Yo no te puedo decir a ti que la cura de la COVID-19 es este poco de agua si yo no me atrevo a tomarla, porque dudo de que sea falsa mi propuesta o de que mi propuesta incluso esté envenenada y me vaya a causar mayor daño. Quien proponen
que la solución del caso cubano es a través de las armas, lo primero que tienen que hacer es comenzar su lucha para demostrarnos a los demás que promovemos la lucha pacífica que estamos equivocados. Incluso cuando me den el ejemplo y me demuestren que estoy equivocado, que me esperen donde estén, que voy a sumarme a su guerrilla, a su movimiento, a su ejército, porque ya después que me demuestren que yo estoy equivocado, tengo suficiente coraje y me sobra dignidad y sinceridad para decir, yo me equivoqué. Yo pensaba que la respuesta o la solución era a través de la lucha no violenta, era a través de los métodos de Jim Char, de Gandhi, de Luther King, de Walesa, de solidaridad, pero me equivoqué. Quien tiene la razón es el general Mambrú, que está en la sierra, o está en los campos, o está en los marabuces de Cuba, peleando con el machete en la mano y con el fusil al hombro, o con el fusil disparando al enemigo. Cuando eso pase, entonces que me den la dirección de dónde se encuentran y José Daniel va a ser un soldado de ellos. Mientras tanto, yo sigo diciéndole, la lucha es como la estamos llevando dentro y fuera de Cuba, y la lucha necesita mayor articulación, mejores relaciones, mejor entendimiento, mayor unidad, mayores esfuerzos, mayores sacrificios para poder arrinconar a la tiranía, para poder motivar y movilizar al pueblo, para dar ánimo al pueblo, confianza al pueblo, esperanza al pueblo y salir masivamente a la calle a poner fin a la tiranía. Esa es nuestra tesis, es difícil, es compleja, resulta incluso lenta, pero es nuestra solución. Entonces, termino diciéndote, ¿quiénes son? Ni el nombre me lo he aprendido. ¿Qué proponen? Sí, ya sé lo que proponen. ¿Qué provecho o resultado tendrán el que han obtenido hasta ahora? Ninguno. Se construye la libertad, se conquista la democracia y los derechos del pueblo cubano con respeto, con intercambio, diálogo, conversaciones entre todas las fuerzas prodemocráticas, buscando el consenso necesario, porque ninguno de nosotros, ni dentro ni fuera de Cuba, tenemos la fuerza suficiente para solo democratizar a Cuba. Sin ti, sin el Heraldo, me resulta difícil la lucha, como a ti, sin mí, sin un Paco, te va a resultar muy difícil ver a la Cuba que tú sueñas. Sin las damas de blanco y su ejemplo, nos resulta casi imposible la lucha. Sin el apoyo solidario, material, político, espiritual de cientos de miles de cubanos, desde Estados Unidos, toda la América, hasta Europa, incluso hasta Australia, Malasia y otros rincones en Oceanía, en Asia y en África, no somos lo suficientemente fuertes para alcanzar la libertad y la democracia. Y como dijese Martí, cuando todas las manos son pocas para el afán, vamos a emplear nuestro tiempo en herirnos los hermanos. No, eso no cabe entre nosotros. Por lo tanto, mi aplauso para todo el constructivo, el proactivo, el que da idea, el que se solidariza, el que trabaja en la red, el que trabaja en la calle, el que manda un bolígrafo, el que manda un blog de hoja, el que manda un teléfono celular, el que manda una laptop, el que sale a protestar, las damas de blanco, el que sale en la esquina, el que se manifiesta contra el hambre, el que se manifiesta contra la injusticia, el que se manifiesta contra la opresión, el que se atreve a hacer lo que hacen los jóvenes del movimiento San Isidro, los que se atreven a defender desde el periodismo, desde los blogs, desde las redes sociales a las víctimas de las injusticias. Es válido, muy digno de aplauso la postura de Roberto de Jesús Quiñones, con más de 9 meses en prisión, firme, valiente, un hombre que ya estuvo en prisión anteriormente, un intelectual, un hombre muy inteligente, un hombre que podía vivir cómodamente tanto en Cuba o en el extranjero y que prefiere el sacrificio, la negación, la tortura, la represión, la prisión, con tal de vivir con dignidad y dar un ejemplo claro, pero que no ataca a nadie, que no lo veo censurando ni criticando al Heraldo, porque ese no es el periódico para el que él trabaja, o atacando a Rosa María porque no le gusta o cree que la propuesta de plebiscito que promovemos desde Cuba Decide o las movilizaciones, que es nuestra razón fundamental en Cuba Decide, movilizar pueblo con un objetivo, con una causa, con una razón clara, precisa, que no puede ser atacada por nadie porque es justa, es coherente. Esa es nuestra intención principal. Entonces, cuando estas personas o cualquiera que se dedique a consumir su energía más en atacar a los que están a la vanguardia que en atacar a la tiranía, o trabajan para el régimen o necesitan revisión de su disco duro, de su capacidad de memoria interna
que en buen cubano se diría, necesitan un buen psicólogo y un buen psiquiatra. No, yo estoy de acuerdo contigo, Ferrer. Es decir, yo soy partidario de que todo movimiento que tenga una idea de derrocamiento de la tiranía, todo movimiento, sea el movimiento de las damas de blanco, sea un PACU, sea FANTU, todo movimiento aporta y todo movimiento es necesario, pero no se puede descalificar a nadie porque uno tenga un grado o un grado y medio de diferencia con el otro, porque todos somos necesarios en esta lucha, porque todos vamos haciendo presión desde diferentes puntos al régimen. Entonces nadie está cualificado para descalificar a todo lo que se está haciendo dentro de Cuba con mucho sacrificio, con muchos años de prisión que ha costado a toda la oposición en Cuba, con muchas torturas. Nadie está cualificado ni nadie tiene el derecho de descalificar a ningún partido opositor en Cuba. Ferrer, yo te agradezco infinitamente tu tiempo, que sé que eres un hombre súper ocupado. Espero realmente podernos ver pronto en una Cuba libre, porque sabes que yo, en mi caso personal, tengo restricción de entrada al país. Yo ni siquiera puedo asomarme al aeropuerto José Martí. Y esperemos que toda esta lucha, que todos estos movimientos y ustedes principalmente están haciendo, dé su fruto y un día muy pronto podamos tener de nuevo una Cuba libre, una Cuba que nos las hemos ganado a base de mucha prisión, mucho sacrificio, mucho sudor y muchas lágrimas entre todos los cubanos. Gracias, mi hermano. Gracias a ti por tu pregunta, por tu trabajo. Gracias por todos los esfuerzos que hacen. Si tienes algo más que añadir, todo el mundo te está viendo. Bueno, mira, yo no solamente voy a añadir algo, pero quiero también felicitarte, que no lo había hecho creo anteriormente, por el trabajo investigativo que hicieron sobre la salud pública en Cuba, sobre la cantidad de hospitales que existían en Cuba antes de 1959, sobre la realidad actual en materia de salud, porque los regímenes comunistas, como también el régimen nazi de Adolf Hitler, su ideólogo, que decía, ¿no?, que una mentira repetida constantemente se convierte en verdad. El régimen ha convertido una gran mentira en una verdad para muchos ingenuos, para muchos incautos incluso. Y ahora estamos viendo a personas, incluyendo destacados actores de Hollywood, que andan promoviendo el Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas. Es una vergüenza. Es decir, esto resulta verdaderamente ridículo, ¿no? Risible. Yo siempre he dicho que no necesariamente un buen actor resulta una persona inteligente y bien informada y sobre todo buen ciudadano. Por ejemplo, Alicia Alonso, la difunta Alicia Alonso, era magnífica bailarina de ballet. No hay nadie puede decir que no lo era. Es una realidad. Ahora, era pésima ciudadana. Nunca en la vida fue coherente en lo más mínimo y siempre fue cómplice del régimen comunista. Ella estaba cómoda, ella vivía muy bien, pero no le importaba para nada la miseria que sufría el pueblo ni la opresión que sufre la nación. Así hay muchos artistas y es muy dado, ¿no? Incluso hay ejemplos terribles como el de aquel Ezra Pound, poeta estadounidense que llegó a ser muy destacado propagandista a favor del régimen nazi, del régimen del fascismo, en la época en que el fascismo produjo la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el fascismo produjeron la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que esto no es extraño, ¿no?, entre los intelectuales, los artistas, que abracen causas terribles, causas completamente equivocadas. Cuando tienen algún problema con los defectos que tiene el modelo democrático, eso los inclina a irse al extremo antidemocrático y esto es terrible, ¿no? Y sobre todo para ellos, que lo termina poniendo ese tipo de actitud en una postura muy penosa, muy vergonzosa.
Sin duda, la democracia, como dijese Winston Churchill, es el peor de los sistemas porque está lleno de errores, exceptuando a todos los demás. Si me quitas todos los demás modelos hasta ahora conocidos, la democracia es el peor. Pero si me pone a la democracia a competir con todos los demás modelos hasta ahora conocidos, la democracia occidental, la democracia que conocemos en Canadá, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chile, en Francia, en Noruega, en Finlandia, en Australia, en Israel, ese es el mejor de los sistemas. Si la pones a competir con los demás modelos, obvio que la ventaja es inmensa, es grande, es extrema. Cuando oía ese desatino de proponer a las brigadas médicas, que son un gran negocio, un lucrativo negocio para la familia Castro, y que ni siquiera... 6.800 millones en el año 2019 reportó a Cuba. Considerable cifra. Creo que va solo después de las remesas familiares, que son también un gran negocio para la familia Castro, para los para Díaz-Canel, Raúl Castro y Díaz-Canel y su séquito, porque es negocio limpio, neto, que entra de personas que se fueron en busca de libertad y de oportunidades a otras tierras y que luego el régimen sigue explotándole porque vive el régimen, los privilegios y la buena vida, incluso la represión y la propaganda en buena medida la costean con esos dineros que ellos hábilmente le sacan al cubano exiliado que trabaja muchísimo para ayudar a su familia, para sustentarse en libertad y para ayudar a su familia en Cuba. Cuando veo esto me digo, bueno, esto sería también tan parecido a que, por ejemplo, propongamos a Adidas y Puma, que sabemos que fueron fundadas por empresarios alemanes muy ligados al régimen nazi, que lo propongamos al Nobel de la Paz, porque gracias a sus negocios han dado tanto empleo en el planeta y han hecho tanto bien con sus negocios, y sus negocios visten y calzan a tantas personas y lo hacen por lo menos vivir con decoro en cuanto a imagen, en cuanto a pulcritud, en cuanto a vestimenta y calzado, que habría que proponerles también para el premio Nobel, ¿no?, de la paz por el muchísimo bien que han hecho. No, fueron fundados, y no estoy hablando ahora de quienes la dirían, estas marcas, estos negocios fueron fundados por individuos que en su momento solo tenían ambiciones económicas y que por sus ambiciones económicas estaban dispuestos a colaborar con un régimen oprobioso como el régimen nazi. Incluso podríamos poner muchísimos ejemplos, porque detrás de estas misiones lo que hay es un fin comercial. Detrás de estas misiones lo que hay es búsqueda de dinero y de apoyos políticos. El régimen sabe que cuando manda a estos médicos obtiene inmediatamente elogios equivocados, elogios que no se sustentan para el régimen que manda a estos trabajadores explotados, abusados, a situaciones incluso extremas en muchas regiones inhóspitas del planeta para obtener el régimen dinero, ellos para mejorar un poco la crítica situación que viven en Cuba, donde se les explota aún mucho más. Y el régimen también los usa como mecanismo de influencia política. Los usan incluso como espías para sus planes a favor de sus candidatos. Ahora en México, una de las misiones fundamentales de los médicos que el régimen mandó a México es hacerle loas y propaganda favorable a Andrés Manuel López Obrador, que es un individuo muy en consonancia con las políticas de extrema izquierda de La Habana y de Caracas, que no ha sacado completamente sus garras para hacer ya de México una Venezuela o una Cuba, pero que nadie crea que no lo va a continuar intentando y que sus planes son eso, ¿no?, de hacer de su gestión, de su fuerza política y de su persona lo imprescindible para su país y quienes controlen los destinos de la nación. ¿Qué termina eso causando? Ahí está, miren para Venezuela, miren para Cuba, miren para Nicaragua y sabemos lo que eso causa. Sabemos también cuál ha sido el objetivo de las brigadas médicas en Venezuela y donde quiera que van, agentes, espías, agentes de influencia política, infiltrados como médicos. Exactamente. Entonces, porque infiltran a muchos agentes de la seguridad y los hacen pasar por médicos.
Por médico, exacto. Y son incluso los que dirigen las misiones de esos individuos. Entonces, hay que levantarse, el Heraldo, todos los sitios, todos los periódicos, todos los demócratas de Cuba y del mundo, debemos levantarnos, aunque creo que eso no prospera ni vaya a ningún sitio, pero en el mundo hay tantos locos que hay que contrarrestar constantemente a esos locos o tontos útiles que andan diciendo por aquí o por allá, por el hecho de que vayan médicos. Estamos a favor de que los médicos ayuden a salvar vidas en todas partes, pero no estamos hablando del hecho en sí, estamos hablando del trasfondo que causa más mal que bien al final, porque es más el daño que termina produciendo la influencia del régimen castrocomunista. Vamos a ver, comparemos, beneficio de las misiones médicas cubanas en Venezuela, daños de las políticas del régimen castrocomunista en Venezuela. ¿Cuáles pesan más? El daño, la destrucción, la opresión, muerte, miseria. No es comparable el daño que han ocasionado con el beneficio que puedan ocasionar las misiones médicas en Venezuela, porque es ínfimo el resultado. El daño es tan, pero tan evidente que ahí está. Solo hay que mirar para Venezuela. Solo hay que ver hasta dónde la represión, hasta dónde los muertos, hasta dónde la miseria, hasta dónde el hambre, hasta dónde los bajos salarios. Y eso es lo que hay que ver, que hay detrás de un gran engaño. Los nazis te presentaban en su propaganda de una manera tan bella a los campos de concentración que quien ve ahora, quien no sepa nada de la historia del planeta Tierra, usted ahora hace el siguiente experimento. Obvio, no se puede hacer porque sería criminal. Vamos a verlo, es decir, hipotéticamente. Ahora tomamos, o vamos, incluso, no hay problema en hacerlo. Ahora vamos a lugares, a sitios del planeta donde existen personas totalmente ajenas a la historia de la humanidad. Hay muchas personas que han oído quizás hablar, pero ni siquiera saben qué cosa fue el nacionalsocialismo y el daño que produjo, ¿no? Bueno, incluso muchos todavía aplauden al comunismo y no saben ni siquiera la verdadera historia del comunismo y los graves crímenes y daños que han ocasionado. Usted toma ahora a algunas personas de diferentes partes del planeta, jóvenes, y los mete, los concentra en un sitio, en un lugar, los pone en un sitio, en un lugar, y le empieza a pasar la propaganda nazi sobre los campos de concentración. Y después lo entrevista y le dice, ¿qué te parece? ¿Te hubiese gustado haber vivido en uno de esos sitios? Y la mayoría te va a decir, si no la totalidad, que sí, que hubiesen querido estar en un campo de concentración nazi, porque la propaganda nazi te lo presentaba como lugares que reeducaban, lugares donde había buena alimentación, cuidados, higiene, entretenimiento, deporte. Todo eso decían los nazis sobre su campo de concentración. Todo eso dicen los comunistas sobre sus misiones médicas. Tan mentirosa como la propaganda nazi de los campos de concentración. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Porque lo que pasa es que ahora todos sabemos y vemos la parte negativa de lo que hicieron los nazis. Pero los nazis también tenían mecanismos. Los nazis incluso produjeron una recuperación económica de Alemania increíble y le trajeron Sí. el bienestar a los alemanes como ningún comunista le ha producido a su nación. Y cuando analiza esos puntos, esos aspectos y ve la propaganda nazi, cualquier alemán decía, yo aplaudo al Partido Nacional Socialista, ¿no? Incluso hay que ver si no hubiesen puesto en práctica las invasiones que pusieron en prácticas por toda Europa, si no hubiesen provocado la Segunda El Guerra Mundial, si no genocidio. se hubiesen repartido a Polonia con los comunistas soviéticos, que por ahí comenzó la guerra, después de que ya habían ocupado los sudetes de Checoslovaquia, si no hubiesen hecho todo eso, quién sabe, y todavía los nazis estuviesen en el poder en Alemania, porque en cuestión de gestión interna hicieron por los alemanes lo que no han hecho los comunistas en ningún lado de la tierra. Los comunistas llevan opresión junto con miseria. Y los nazis al menos hicieron o produjeron un despegue económico que nadie puede negar. E hicieron en cuestiones de salud para los alemanes muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas muy adelantadas para su tiempo, ¿no? Pero eso no quita, eso no justifica los crímenes de una ideología totalitaria que dice nosotros somos los únicos que valen, nosotros somos los dueños de los demás, que es la misma tesis comunista. El Partido Comunista es la fuerza rectora superior de la sociedad que ordena, que dirige, que estructura, que organiza a todos y todos tienen que hacer la voluntad del Partido Comunista. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia? Que los nazis atacaron al Ah, sí, estoy acá.
estoy acá. Sí. La única diferencia es que los nazis cayeron porque quisieron adueñarse del mundo de una manera muy abierta, agresiva, evidente. Y los comunistas nunca han dejado de querer gobernar al planeta, pero unas veces más atrevidas, otras más solapadas, han sido lo suficientemente hábiles como para no declarar guerra, como declararon los nazis, a todo el planeta, que trajo consigo que hasta Occidente se aliase con Stalin, con un individuo tan o peor que Hitler, para enfrentar a los nazis. ¿No? Esa es la única diferencia, que los nazis fueron más atrevidos, pero en el fondo son la misma cosa, es la realidad que nadie puede ocultar, que nadie puede negar. Me extendí un poco a esta última oportunidad que tú desde el Heraldo me das para agregar otra cosa, pero quería tocar este punto porque estaba viendo a algunos actores apoyando este desatino del Nobel para las misiones médicas, la brigada médica cubana. Oye, ¿sabes que había una ciberclaria, un agente del régimen ahí dándole vida a Fidel? Y quiero despedirme con algo así como que, vamos, lo voy a decir en serio, aunque alguien crea que esto es con fines humorísticos. Yo sé que ninguno de ellos se ha dado cuenta, pero a mí me gusta tanto ayudar al prójimo, aunque el prójimo sea perverso, malvado o tonto, tonto útil al servicio de una nefasta tiranía. Yo le recomendaría que, y con eso tendrían dos beneficios muy grandes, yo les recomendaría que rieguen todos los días la ceniza de Fidel ahí en el cementerio de Santa Ifigenia con limonada. Eso puede hacer que se lo devuelva, que la limonada se lo devuelva al poder que lo necesitan, porque Canel, el pobre, está que no pone una que resulte inteligente, y Raúl nunca la puso. Entonces, si riegan todos los días con limonada la ceniza de Fidel, puede ser que le resucite y puede ser que obtengan un Nobel, ya que no van a obtener el de la paz por el negocio con los médicos, al menos quizás tengan un Nobel de química que se le otorgue a Díaz Canel, ya que si la limonada es la base de todo, puede incluso resucitar, reconstruir a un ser humano, puede dar vida incluso a un fallecido de meses o años ya hecho completamente ceniza. Este no es humor, este es un consejo. Oye, pero me has dado una idea, me has dado una buena idea. Me has dado una buena idea. Podríamos proponer a Díaz Canel al Premio Nobel de la Química. Oye, claro que sí. Mira, eso cuando los que han establecido cosas tan importantes e interesantes como que el carbono es la base de la vida, porque todos los compuestos orgánicos, resultan a base de carbono, incluso los descubrimientos de María Curie, la polaca nacionalizada francesa, que le valieron no solamente un Nobel de Química, sino también uno de Física. Todo eso quedaría totalmente opacado, quedaría como cosas del pasado si Canel demuestra que la limonada es la base de todo y obtiene el Nobel de Química. Eso sería genial para la ciberclaria. Ahí sí yo de verdad que me dedicaría a escuchar incluso hasta su transmisión. Me pondría hasta escuchar las transmisiones del sitio ese que llaman Guerrero Cubano, que es también una locura llamarle guerrero a un individuo que se esconde detrás, es decir, que no presenta su rostro, que se esconde y a través de las redes sociales se dedica a mentir, a calumniar a personas honestas y decentes, honestas y decentes, y se dedica a alabar a una infame tiranía. Hasta a ello, yo que digo que el tiempo es oro, los ingleses dicen time is money, yo que siempre he dicho que el tiempo es oro y que el tiempo debemos priorizarlo y que debemos concentrarnos en lo que va primero, en hacer siempre lo que va primero, y lo que es secundario se va quedando hasta tanto podamos enfrentarlo, resolverlo. Yo perdería buena parte de mi tiempo escuchándole si me demuestran en la práctica lo de que la limonada es la base de todo y obtienen el Nobel de Química. Ese podrían obtenerlo más fácil que el Nobel de la Paz, porque una tiranía sanguinaria y sus instrumentos o sus víctimas explotadas no pueden ser merecedores nunca de un premio Nobel de la Paz. Y más que es un esclavismo moderno. Ferrer, te agradezco infinitamente. Siempre es una alegría poder conversar contigo, sea por teléfono, sea por videollamada.
y espero realmente de todo corazón que dentro de muy poco podamos reunirnos frente a frente en una Cuba libre. Seguro que sí, seguro que nos vamos a dar un fuerte abrazo en esa Cuba, y si alguno queda en el camino, el abrazo espiritual va a tener lugar cuando tengamos esa Cuba, que los que estén físicamente se darán ese buen abrazo, y los que ya no estén o no estemos estarán muy presentes en la mente, en la conciencia de los ciudadanos conscientes, que sabrán agradecer y recordar a quienes dieron su modesto y sacrificado aporte por esa Cuba nueva, por esa Cuba libre, justa, democrática, próspera, sin odios, sin rencores, por esa Cuba donde todos quepamos y todos podamos trabajar con honestidad, con honradez, en libertad, para hacer nuestros proyectos personales, familiares, y nuestros proyectos de grupo, y nuestro proyecto como nación. Un fuerte abrazo a ti, abrazo también a tus colegas en el periodismo y a tu familia. Se les quiere. Desde acá de Santiago, Igualmente. Cuba, un abrazo fraterno. Igualmente, hermano mío. Dios te bendiga.